Familias, feliz y bendecido día. Hoy un día más de estos espacios que estamos compartiendo todos los viernes, donde venimos aquí a compartir esta experiencia de escucharnos, de conectar, de poder compartir vivencias, situaciones, todo aquello que nos hace reflexionar como padres, como maestros, como cuidadores y experimentar todas estas vivencias en torno a la crianza. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por conectarte, gracias por tener presente allí estos espacios. Sé que de pronto si no lo puedes ver en este momento y lo vas a ver en diferido, te agradezco esos minutos que vas a dedicar para ti, esos minutos que vas a dedicar para cada vez ser una madre y un padre consciente. ¿Y por qué te invito y te digo esto? Porque estamos en un momento en que es importante que cada uno de nosotros como padres, como madres, como cuidadores, sembremos en cada vez ser más consciente con cada cosa que hacemos y cada cosa que realizamos, que la realicemos más conectados desde el corazón, desde lo que amamos hacer, desde esa conexión profunda de dar y dar lo mejor de nosotros en cada espacio, en cada momento, en cada aspecto que deseemos desarrollar. Esto no solo nos aplica o nos sirve o funciona con todas las experiencias que vimos con nuestros hijos, sino también esto nos funciona en nuestra vida diaria, en nuestras vivencias profesionales, laborales, en el hogar, en todo momento, tener presente y empezar estos nuevos días, estas nuevas mañanas con una energía, con una disposición, con una entrega totalmente consciente, nos va a permitir que cada vez seamos personas que podamos también acompañar, guiar y orientar de una manera también diferente, transformadora. Es allí donde varios te dicen, bueno, ¿y hoy qué te pasó? ¿Hoy por qué estás como tan alegre? ¿Qué es eso que te está sucediendo? Que hoy estás muy alegre, o hoy te veo con una energía totalmente diferente. Digamos que todo esto sucede y toda esta magia sucede cuando te has entregado a ti espacios y espacios que te van a permitir ser cada vez más y más consciente de ti misma. Entonces, en este espacio hoy, en este espacio que hemos creado y es Tomémonos un Tinto, y es este espacio que nos va a permitir cada vez ir más profundo en aquello que muchas veces y constantemente te digo y te invito en cada uno de los espacios, y es seamos agradecidos. Seamos agradecidos con cada momento, con cada situación, con cada vivencia, con cada aspecto de la vida. Seamos agradecidos. Agradecer nos permite expandir como ese canal para poder también de esa misma manera entregar y recibir, dar y recibir. Entonces, en este espacio de Tomémonos ese tinto, esa bebida que nos permite allí conectarnos, en este espacio también que lo he creado, porque es un espacio que disfruto bastante, y es muchas veces conectar, sentarme, tomarme un tinto y poder también reflexionar frente a situaciones que vivimos diariamente, frente a lo que estamos viviendo diariamente, frente a aspectos que tenemos allí en la cabeza y que muchas veces nos generan inquietud, nos generan preocupación, nos generan en algunos momentos, si no los acompañamos y no los podemos también allí, más que controlar, acompañar y guiar, si no lo hacemos, esto se nos va a volver una cadena de situaciones cada vez más complejas. Entonces, mi invitación para ti siempre es permitámonos también ese momento, ese espacio, esos 10, 15 minutos conectado contigo, entregado a aquello que deseas cada vez seguir fortaleciendo. Y te compartía en algunos de los espacios algunas herramientas,
las cuales yo utilizo y que te las comparto, pero que también te permitas que sea aquello que conecte contigo. Que te permitas también ir y revisarlas, y si es algo que no conecta contigo, está bien dejarlo pasar. Pero también que te permitas identificar esas herramientas que tú sabes que cuando las desarrollas te hacen sentir cada vez mejor, que te dan y te dan como esa vitamina, esa energía, ese impulso para hacer y hacer las cosas cada vez mejor. Y te compartía estas tres herramientas que hago en las mañanas. Una es escuchar la meditación, y también soy sincera contigo. Claro, hay momentos en que el corre, el día a día, hay situaciones que no me permiten a veces hacerlas. Sin embargo, cada vez he sido mucho más juiciosa y disciplinada, más que juiciosa, disciplinada en realizarla, porque ¿qué he identificado? Que cuando no desarrollo las meditaciones, y claro, tú dirás, no, es que eso ya fue algo que te grabaste en la mente y que por eso sucede así. Pero cuando no las desarrollo, cuando no realizo las meditaciones, siento que me falta algo. Así como cuando tú sientes que, no sé, hay personas que dicen, no, hoy salí a trabajar y preciso, no me coloqué aretes y me siento muy mal. Entonces digamos que puede ser es una relación un poco extraña, lo hago y hago también esta reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sucede también como mujeres. Y así, en esa misma manera, también sucede con estas estrategias que son tan propias de nosotros y que cuando no las realizamos sentimos que nos falta algo. ¿Y por qué? ¿Por qué también? Porque cuando realizo y las realizo, me permite y me es también como un llamado a, bueno, esta situación que estoy viviendo también pasará. Estas situaciones que estamos viviendo en el momento también pasarán. Y también pasarán, ¿por qué? Porque son estas situaciones que hoy vinieron a dejarnos una enseñanza. Y que digamos que también en este espacio hoy vamos a conversar un poco de eso, y es estas situaciones que hoy nos están acompañando en relación a la crianza con nuestros hijos, o también situaciones que también las podemos evidenciar que nos están acompañando diariamente. Hay algo que nos quieren enseñar y que muchas veces en el afán y en la premura lo que hacemos es dejarlas pasar, pero cada vez se nos van a seguir manifestando de una u otra manera, haciéndonos un llamado, mira, tenemos que prestarle atención. Entonces te contaba de esas tres herramientas que en algún momento te había dicho que es importante que las integremos si van alineadas también contigo, pero que te decía que son aspectos que yo he integrado y que a mí me han funcionado. ¿Por qué? Porque me hacen un llamado también a conectar y a estar cada vez más presente, y también a identificar que cada vez que somos conscientes nos llegan también respuestas a muchas de las situaciones que estamos viviendo. Cuando estamos siendo más conscientes somos un poco más observadores. Cuando estamos siendo más conscientes descubrimos e identificamos en las situaciones que estamos viviendo los milagros que allí encontramos. Cuando somos cada vez más conscientes, si en algún momento, porque somos humanos, vamos a caer en una situación que no es la adecuada, me permito reflexionar y no hacerlo. ¿Por qué? Porque he integrado herramientas que me permiten y me llevan a decir, venga, esta situación, esto que estoy realizando, ¿está alineado conmigo? ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? ¿En qué me puede afectar? ¿En qué no me puede afectar? Entonces digamos que cada vez vamos a ir integrando herramientas que nos van a apoyar para que eso que quizás lo voy a desarrollar, pero sé que no está bien y que no me va a hacer bien, lo pueda también elegir y decir, esto no lo hago. Entonces, todo esto nos permite cuando nosotros conectamos con esas herramientas. La meditación, que era la que te decía, el agradecimiento, que era con el que empezamos este espacio. Agradece todo el tiempo. Las situaciones buenas, las situaciones no tan buenas, el poder despertar, el poder tener la oportunidad hoy de estar aquí en estos espacios,
el poder tener hoy la oportunidad de estar donde estás, en la situación o la situación que estés viviendo. Agradecer porque eso que estás viviendo hoy, eso también pasará. Y es una enseñanza que hoy nos va a quedar y hoy va a ser también que cada vez nosotros seamos más conscientes de todo lo que nosotros desarrollamos. Y una tercera es también conecto mucho con la lectura. Y es importante que nosotros también dediquemos un espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nos estamos, digamos que la tecnología y todo nos lleva cada vez a consumir un poco más desde los medios tecnológicos toda como la información o lo que nos queremos también capacitar. Sin embargo, claro, todo esto son oportunidades también, todo esto son herramientas que nos permiten, así como me está permitiendo a mí, llegar a los diferentes espacios, conectar con las diferentes almas que están del otro lado de estos dispositivos y poder entregar esas herramientas que a mí como mamá, como docente, como también líder que he sido en varios espacios, acompañando niños y niñas menores de 6 años, me han permitido tomar esas herramientas. Es también para mí es más que una obligación, para mí es un don poder abrir este espacio y compartir lo que a mí me ha funcionado, los aspectos y todo lo que he vivenciado también desde estos acompañamientos. Compartirte aquí también desde la experiencia y te hablo mucho también desde la realidad, desde el conectar, desde el acompañar todas estas vivencias que viven nuestras familias, el generar estos acercamientos, hablarte desde esa coherencia y desde esa realidad que viven y viven diariamente nuestros niños, nuestras familias. Entonces, desde ese ejercicio que he venido desarrollando, que me genera también esa herramienta y ese don de venir y compartírtelo, porque sé que esa situación que vivió esa mamá, que vivió esa familia, que he vivido yo, esa herramienta y esas herramientas que he integrado, sé que te pueden apoyar y sé que te pueden servir. En algún momento una maestra me decía, te pido excusas porque muchas veces he utilizado el contenido que tengo allí en los diferentes medios para elaborar mi trabajo. Y no comprendía por qué me pedía excusas. En sí ella se sentía como que de pronto estaba tomando algo que no le correspondía. Sin embargo, lo que yo le respondí también a ella es, para mí es grato saber que estas herramientas, estos tips, estos espacios que he generado sean de apoyo para ti, porque para mí me llenan de satisfacción porque sé que están apoyando a otro, porque sé que esto que yo te estoy compartiendo aquí a ti, en algún momento también otra persona lo va a necesitar y quizás seas tú la que se los va a compartir. Entonces se vuelve una cadena de milagros y es para mí grato que eso siga siendo así. Entonces te invito también a compartir estos espacios para que otras personas también se puedan seguir nutriendo y puedan identificar herramientas que apoyen en ese ejercicio diario que tenemos como madres, como padres, como docentes, como cuidadores, como todas estas personas que nos entregamos en este ejercicio y en esta vocación. Entonces, es para mí grato que esto se siga multiplicando. ¿Esto por qué? Porque cuando algo que apoya, que nutre y que sabemos que va a ser de beneficio no solo para nosotros como padres, sino también para nuestros hijos, la intención es que se riegue y se expanda. Esa es la mayor intención. Entonces, de verdad te agradezco por estar en estos espacios. Sé que son espacios muy, muy temprano para algunas personas, para otras quizás ya es un espacio en el que ya inician sus labores, inician todos sus ejercicios y no lo alcanzan a conectar aquí en vivo. Sin embargo, para mí es grato saber
que este espacio queda allí registrado para que tú lo puedas revivir en el momento que corresponde. Y antes de empezar estos espacios, siempre mi intención es que estos ejercicios, y más que este ejercicio, que estos espacios y que todo lo que sale y comparto aquí para ti, llegue en el momento que corresponde y llegue a las personas que corresponde. Esa es mi mayor intención. Y en este día de hoy te traigo también 3 preguntas que no solo te van a acompañar en ese ejercicio en la crianza, sino que estas 3 preguntas también te van a acompañar en cualquier situación. Y te van a acompañar, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como padres, como madres, como educadores, como seres humanos que somos, muchas veces nos cuestionamos frente a lo que nos está sucediendo. Entonces, a veces es importante que nos hagamos las preguntas adecuadas. A veces nos hacemos preguntas que no corresponden y lo que hacemos es confundirnos o, en cierto modo, también generar culpas a otros de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, en este espacio y en este espacio en el cual te estoy aquí conversando, compartiendo y que cada vez la intención es que podamos generar muchas más conversaciones, que nos podamos nutrir de ese diálogo también entre lo que yo te comparto y lo que tú estás viviendo, que vayamos construyendo esto. ¿Por qué? Porque juntos estamos aprendiendo. Aquí te comparto las experiencias y te estoy compartiendo también desde las experiencias no solo propias, sino las experiencias que he vivido con las diferentes familias a las cuales he acompañado, con las diferentes docentes a las cuales he acompañado, con las cuales también me ha permitido estar en este proceso de liderar y acompañar en instituciones. Entonces, desde ese ejercicio y desde esa experiencia, todas estas experiencias que nosotros vivimos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, nos dejan unas enseñanzas. Y estas enseñanzas pueden quedar solo para ti, tú las puedes tomar y quedan solo para ti, pero también lo importante es que esas enseñanzas y eso que tú viviste, afrontaste, lo puedas también compartir a otros. ¿Por qué? Porque cuando lo compartimos a otros, estamos generando también un espacio y es un espacio de prevención. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir que eso que a mí me está sucediendo, que eso que yo estoy viviendo, que eso que estoy viviendo también con mis hijos, cómo puedo prevenir para que la otra persona tenga las herramientas y lo pueda acompañar de mejor manera? Tenga las herramientas y sepa también qué hacer, independientemente de que todos somos totalmente diferentes. Si yo tengo una herramienta, la voy a tomar y la voy a integrar de acuerdo con lo que yo estoy viviendo. Y es lo que también te he venido compartiendo. Entonces, muchas veces generalizamos, queremos integrar las estrategias tal cual como lo hacemos con todo el mundo. Pero la invitación que siempre te he dicho es, las herramientas que tenemos, las herramientas que nos están compartiendo, tengo que también ir un poco más allá. Y eso, claro, ¿eso qué nos va a exigir? Eso nos exige que debemos también revisar, acompañar, preguntarnos hasta dónde esta herramienta sí la puedo integrar en mi familia. Entonces, esa es la invitación que también te hago y es, permítete también identificar que estas herramientas, lo que te estoy conversando, ¿cómo lo puedo integrar en mi familia? Puede que yo te diga acá, todos los días nos vamos a conectar a las 7 de la mañana, sí o sí debemos conectarnos a las 7 de la mañana, pero también todo parte desde tu realidad, porque tú a las 7 de la mañana puedes estar iniciando tus labores, puedes estar muy ocupada de pronto llevando a los niños al colegio, pues no te vas a poder conectar. Entonces, todas las herramientas están disponibles, pero yo tengo que identificar en qué momento la tomo. Esta herramienta queda aquí disponible y tú puedes identificar y puedes decir, claro, bueno, no pude estar en este espacio, pero puedo dedicar un momento a conectarme, escuchar y poder identificar qué de allí
¿qué de este espacio puedo tomar y puedo integrar en mi familia? Y puedo integrar con lo que yo estoy viviendo, puedo integrar con lo que estamos creando y haciendo. Entonces, esa es la mayor invitación que te hago y es todas las herramientas, tú decides el momento, el espacio de cómo tomarlas e integrarlas. Importante, y es importante, muchas veces nosotros como padres queremos que las herramientas funcionen en las dinámicas que estamos haciendo con nuestros hijos. Y decimos, y bueno, ya tomo la herramienta y ya la integré. Y a veces sucede, y es que nosotros también queremos como que los procesos se den de manera inmediata. Y es importante que sepamos que eso no es así, que nosotros debemos acompañarlos y que unos se darán de manera inmediata como otros no. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces también tomamos las herramientas, las integramos, 1, 2, las dejé y digo, eso no sirve. Pero tampoco porque nos cuesta también identificar y decir, claro, pero ¿por qué no sirvió? No las desarrollé como correspondía, no les di el tiempo que verdaderamente necesitaba para poderlas desarrollar, no las revisé y no las integré como corresponde en mi familia. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente para ese ejercicio que desarrollamos diariamente. Y aquí te quiero compartir frente al más que al tema, sino la experiencia que hoy te venía diciendo de esos retos que tenemos también con nuestros hijos, esos retos que tenemos en la crianza. Y hoy iniciamos un nuevo mes y es como esa nueva también oportunidad. Siempre habrá una oportunidad, cada momento tenemos una oportunidad de transformar eso que ya pasó y que ya pasó, pero me ha dejado una enseñanza. Entonces, me ha dejado una enseñanza y es que debo acompañarlo de una manera diferente. Entonces, esa situación que estás viviendo hoy, esa situación que te está acompañando, te está dejando unas enseñanzas. Como te decía, hay situaciones que pueden ser repetitivas, hay situaciones que están siendo repetitivas quizás en tu familia. Entonces es importante identificar qué situación está siendo repetitiva también allí en ese proceso de crianza con tu hijo. Que está generando que no encontremos como la herramienta adecuada o la manera adecuada de acompañarlo. ¿Por qué? Porque quizás la hemos venido dejando pasar. O lo que siempre también les he compartido, hemos generado herramientas para calmar en el efecto. Entonces, si estoy viviendo una situación, como que la calmo en este momento y sigo. Ya pasó, sí, pero no me he permitido ir a profundidad a saber qué es la raíz de esa situación para poderla cambiar. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos presente para esos retos que estamos viviendo con nuestros hijos. Durante esta semana que pasó, te comento, surgió también una situación que, digamos que fue una situación de un proceso que venía acompañando ya en el año anterior y digamos que fue una situación, es un acompañamiento que venía desarrollando de uno de los niños de los programas en los que estaba. Veníamos acompañando porque el niño, digamos que en este 2023, en alguna de los espacios en que te he compartido, te decía que para mí dejó pues una huella muy profunda. ¿Por qué? Porque en este proceso y en esta institución que acompañé se presentaron también muchas situaciones en relación a enfermedades de los bebés, enfermedades congénitas, enfermedades que ya venían desde el vientre con ellos. Entonces,
todo esto que se desarrolló, ocasionando también, digamos que algunas muertes de algunos bebés. Entonces te compartía estas experiencias. ¿Por qué? Porque todo esto nos deja a nosotros y nos deja a nosotros unas enseñanzas. Y unas enseñanzas en relación a cada vez acompañar más desde la parte humana, realizar también esos acercamientos, identificar también qué aspectos dejamos, a veces también dejamos de hacer, en qué no acompañamos de la manera que correspondía. También es importante que todas estas experiencias que vivimos nos permitan también identificar. Muchas veces damos más de lo que corresponde, pero otras veces también nos cuestionamos y decimos quizás no acompañé como correspondía. Entonces, en esta etapa del 2023, te decía que para mí dejó muchas huellas en ese sentido, porque pude evidenciar que los bebés tenían diferentes enfermedades congénitas que los llevó y les ocasionó la muerte. Entonces tuve que vivenciar ese proceso de acompañar todo lo que tiene que ver con su enfermedad, pero también tuve que evidenciar ese proceso donde también hubo el fallecimiento. Entonces digamos que todo esto también que nos deja, y en este ejercicio que realizo constantemente, y es seguirnos fortaleciendo desde la crianza como padres, como madres, es identificar que estas situaciones, todas estas situaciones se dan y se dan a veces en momentos en que no estamos preparados, no contamos con las herramientas, pensamos que eso no nos va a suceder a nosotros. Entonces, todo esto para también decirte, y lo que te venía compartiendo, venía acompañando también en las familias. Y hace la semana pasada, precisamente en esta semana, o el martes, recibo una llamada donde otro de los bebés que también teníamos y que venía también enfermo, fallece. Entonces, digamos que es un llamado a identificar y a mirar, bueno, qué nos falta, qué acciones debemos desarrollar, cómo podemos seguirnos fortaleciendo como padres para prevenir quizás todas esas situaciones que se están evidenciando en el proceso del parto, en todo lo que tiene que ver la gestación. Desde la misma manera también padres que quizás no están preparados para ser padres, padres que quizás también llegaron a sus hijos en un momento también donde no lo esperaban, sin embargo, quizás no se tuvo presente y no se realizó ese acompañamiento y ese cuidado durante todo el embarazo. A esas alertas que se brindaban a nivel médico, quizás no se le prestaba la atención que correspondía, o también hasta dónde tiene que ver el tema de negligencia médica. Entonces son muchos y muchos los aspectos que acompañan este proceso. Entonces, ¿qué vuelve y me hace ese llamado? Y es ese llamado a que cada vez debemos sembrar y sembrar más por la crianza. Cada vez debemos sembrar y sembrar más en generar estrategias que nos permitan prevenir y prevenir diferentes situaciones. Claro, venían de enfermedades congénitas, de enfermedades que ya venían desarrolladas desde el vientre, pero esto nos lleva también a pensar, ¿y qué pasa más atrás? ¿Por qué se están dando estas enfermedades? ¿Qué es lo que está ocasionando en nuestros niños que mueran en estas etapas? Entonces también digamos que es un llamado, y es un llamado que nos dejan todas estas situaciones, y no es dejarlas pasar. Por algo se presentaron, por algo te comunicaron a ti, por algo tú las estás viviendo, y muchas veces decimos, pero ¿por qué siempre me pasa a mí? Quizás esa no es la pregunta, es que a través de ti se pueden generar herramientas para apoyar y prevenir que se sigan presentando. Que un granito de arena que tú aportes puede prevenir y puede estar previniendo que muchos más niños y niñas estén viviendo estas situaciones, y que muchos más padres estén alertas y sean cada vez más conscientes de todo y todo lo que nos corresponde ser responsables en el cuidado y en el cuidado de nuestros hijos. Entonces,
Siempre te he dicho que esto empieza en nosotros porque de esa misma manera se desencadena en nuestros hijos. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como padres nos hemos invitado y nos hemos permitido también generar espacios? Y aquí te digo algo, en lo que menos invertimos nosotros es en procesos de formación para nuestros hijos. Y decimos, sí, claro, pero es que nosotros le pagamos el jardín, los llevamos a espacios donde los educan, pero cuando nosotros como padres nos formamos y adquirimos herramientas que nos apoyen para la crianza de nuestros hijos. Es en lo que menos, y según un estudio que se ha realizado, es en lo que menos nosotros invertimos. Y aquí digamos que también es el llamado, y es ¿por qué? Porque invertimos ya cuando han pasado diferentes situaciones que quizás es un poco más complejo poderlas acompañar. ¿Que se puede? Sí, se puede, pero va a ser más complejo acompañarlas. Entonces, la invitación es cada vez nosotros, como padres, como formadores, debemos formar, más que formarnos, educarnos, empezar a integrar herramientas que nos apoyen en ese fortalecimiento en nosotros mismos para poder también acompañar al otro. Porque muchas veces esas situaciones que vemos en nuestros niños que acompañamos, esas situaciones que estamos viendo en el otro, son situaciones que tú debes empezar a transformar. Esos retos que estás viviendo allí con tus hijos es un llamado de algo que tú también debes transformar. Empezamos y muchas veces lo que hacemos es, claro, mi hijo se está comportando mal, entonces tengo que colocarlo, llevarlo a un curso para que allí él se tranquilice. Quizás es una herramienta, pero no es la totalidad. ¿Por qué? Porque nuestros niños allí nos están mostrando que están también necesitando más acompañamiento de parte tuya. ¿Y qué hacemos? Claro, los llevamos a otro espacio, claro, está bien estos espacios. Y yo, como padre, ¿adquirí alguna herramienta? Sí, la herramienta que adquirí fue que busqué el otro espacio que me está apoyando en eso. Pero con esta herramienta solucioné totalmente lo que está pasando con mi hijo. ¿Qué sucede cuando mi hijo vuelva a estar conmigo? Entonces, la herramienta, y muchas veces, y acá te comparto una experiencia que tuve con una de las familias que estaba acompañando, y le decía yo a la mamá, y en el ejercicio, porque sí me gusta ser muy sincera en estos ejercicios también, cuando hacemos los acompañamientos con los padres, y a veces eso es lo que a nosotros como padres nos duele que nos digan la verdad, nos duele que nos digan que los que estamos fallando no son nuestros hijos, somos nosotros, y que primero debemos empezar es por cambiarlo en nosotros, porque en ese mismo sentido se va a dar con nuestros hijos. Y eso me sucedió con la mamá, donde le dije, sí, claro, y empezamos, hicimos un acompañamiento, y claro, colocábamos unos ejercicios, unas tareas. Sin embargo, la mamá decía, no, es que yo quiero es que estés usted con el niño, no conmigo. Entonces yo le hacía la reflexión, le decía a la mamá, es que no solo es con el niño, es también contigo. No es que yo no tengo tiempo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como padres nos estamos comprometiendo y estamos permitiendo que efectivamente eso que queremos fortalecer en nuestros hijos, nosotros también nos estemos dando ese espacio para hacerlo? ¿Por qué? Porque también es importante que nosotros, cuando estamos acompañando estos procesos, muchas veces decimos, no, pero es que preciso se me va a ir esa mamá, y quizás esa mamá pues yo necesito porque esa mamá también está generándome unos aportes. No, aquello en lo que tú también eres sincero y honesto y decirle a una familia, es importante decirle, mira, el acompañamiento también es contigo, porque necesitamos que tú te comprometas, porque tú eres la que vas a estar toda la vida con tu hijo. Entonces, es importante, y así como en estos espacios hay personas que quizás no conecten, no les parece, porque en este momento, y hablo desde lo personal también, cuando nosotros les damos mucha más prioridad, quizás en algunos momentos le damos mucha más prioridad a otras cosas que acompañar a nuestros hijos. Y eso es importante que lo reconozcamos, porque a mí también me sucedió. Le damos importancia a otras cosas y ¿qué sucede? Que todo nos pasa factura.
todo después viene y nos dice, claro, mira, tú no acompañaste en estos momentos, pero claro, vuelve y se nos presenta y dice, claro, aquí te hago un llamado porque debemos acompañarlo. Entonces, eso sucede con las situaciones, eso sucede con cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Quizás hoy yo la dejé pasar. En algún momento, y te voy a contar otro ejemplo y otra de las situaciones que viví con una profesora de las que yo acompañaba en las instituciones. La profe me dijo, no, yo me voy porque esto no va conmigo, yo no puedo y no puedo por un tema también de relaciones con la compañera, con algunas familias. Entonces decía, no, es que yo no puedo. Entonces yo le decía, bueno, pero empecemos como a mirar también qué estrategias podemos utilizar, porque a veces a la primera nosotros decimos, no, yo no puedo y ya no lo voy a solucionar y ya me bloqueo y no lo voy a solucionar. Entonces le decía en algún momento a la profe, le dije, claro, mira, en este momento, digamos que lo más fácil que nosotros a veces hacemos es abandonar. Entonces ya digamos que a la primera se me presentó una situación, entonces lo que yo hago es abandonarla. Pero cuando te digo que si esta situación yo no la he resolvido, se me presenta de una u otra manera. Entonces puede que se me vuelva a presentar estas situaciones, que de pronto el tema de relaciones ya no lo vea en el equipo con el que estoy, pero puede que se me esté presentando en mi familia. Entonces de una u otra manera me hace un llamado que alguna situación que yo no he querido terminar de resolver se me presente, bien sea desde esa misma área, la laboral o la personal o las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces es permitirnos hasta dónde nosotros muchas veces decimos, no, ya esto no me funcionó, me voy. Pero cuando hay algo que debo resolver, se me va a presentar y se me va a presentar para que lo resuelva. O también para que siga evadiéndolo. Porque también nos sucede eso, muchas veces queremos evadir lo que en el fondo sabemos que tenemos que resolver. Entonces, esos son como también ejercicios, y te hablo también desde la experiencia, lo que he acompañado de situaciones que se han vivido, y para eso te decía que hay 3 preguntas que es importante que tú te hagas cuando estamos viendo una situación. Hay 3 preguntas que es importante que las tengas allí presentes. ¿Y esto para qué? ¿Para qué integrar estas 3 preguntas? Y gracias a las personas que nos han acompañado durante todo este ejercicio. Estas 3 preguntas nosotros las podemos integrar en las diferentes situaciones que vivamos, con nuestros hijos, laborales, bueno, en las diferentes situaciones. Pero específicamente hoy aquí que te estamos hablando, y estamos hablando de este tema en relación con la crianza, y es esos retos que estamos viviendo con nuestros hijos. Muchas veces nos generamos las preguntas que no son las que corresponden, y generamos también preguntas que quizás lo que van a hacer es confundirnos. Pero acá te dejo estas 3 preguntas que la intención es que con esa situación que hoy tú estás viviendo las pongas en práctica. Las pongas en práctica, ¿para qué? Para allí permitirte también encontrar respuestas a estas situaciones. Entonces, una de las primeras preguntas es que muchas veces no nos inmiscuimos y no entramos a ver en la situación. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué hice para que esto me pasara? Entonces, digamos que cuando se presenta una situación, muchas veces tendemos a juzgar al otro. Esto me pasó por culpa de tal persona, esto me pasó por culpa del otro. Siempre empezamos a buscar es a quién le colocamos esa carga y esa culpa. Entonces, importante que puedas acompañar estas situaciones y te realices estas 3 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hice para que esto me pasara? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta, y aquí digamos que no te estoy hablando de religión, creo mucho en Dios y no te hablo en mis espacios de religión, te hablo desde lo que tú creas, desde
si crees en Dios, en el universo, en lo que tú creas. Pero acá te lo voy a compartir y es, ¿qué me quiere mostrar Dios con esta situación? Entonces, primero es, ¿qué hice para que esto me pasara? Segundo es, ¿qué me quiere mostrar Dios con esta situación? Esa es la segunda pregunta. Entonces, lo que te digo, muchas veces lo que hacemos es culpar al otro y allí dejamos. Pero no nos permitimos estas situaciones, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere mostrar esta situación? Quizás en este momento, voy a ponerte otro de los ejemplos, quizás en estos momentos estoy viviendo una situación con los niños que acompaño como profe. Entonces, de pronto los niños son muy activos, no encuentro las estrategias para poderlos acompañar, me siento agotada, me siento estresada. Mejor dicho, no quiero llegar porque están que me toca pedirle ayuda a otra profe para que me ayude a calmarlos, a controlarlos. Entonces, digamos que también es, bueno, ¿qué hice yo para que esto pasara? ¿Y qué me quiere mostrar Dios con esto que estoy viviendo? Entonces, ¿qué me quisiera mostrar? O sea, ¿qué me quiere mostrar? Quizás que debo fortalecerme, que debo confiar mucho más en mis capacidades, que de pronto ellos me están percibiendo muy insegura y que por eso se están comportando así, que ellos están viendo en mí el miedo también que tengo al no poderlos acompañar y guiar. Entonces hay muchas, y aquí pueden salir muchísimas y muchísimas respuestas frente a esto, pero también entonces es permitirnos, es qué nos quieren mostrar con esa situación que estás viviendo en este momento, ¿qué te quiere mostrar? Si es una situación económica, si es una situación familiar, si es una situación cada vez más personal, ¿qué te quiere mostrar? Y la última pregunta es, a partir de esas situaciones, ¿qué lecciones me dejará esta situación? Entonces, ¿qué me quiere mostrar y qué lecciones me dejará esta situación? Entonces, ¿qué lecciones me puede dejar si yo puedo estar viviendo lo que te digo con los niños que se comportan así? Pues la lección que me puede dejar, uno, es que empiece yo a forjarme y a forjar más en mí para identificar por qué esto está sucediendo, ¿cierto? Entonces, puedo pedir ayuda, pero a veces como profes, y te hablo porque también soy profe, a veces como profes creemos que nadie más nos puede ayudar. Y es algo que nosotros es importante que también lo empecemos a transformar. Todos siempre vamos a necesitar que otro nos apoye y nos guíe. Creemos que no las sabemos todas y no es así. No las sabemos todas. Entonces también que nos permitamos pedir esa ayuda. Claro, esta situación te quiere mostrar que de pronto dentro de lo que identifico no me siento segura. O también los niños te están manifestando esto porque quizás tú estás allí, porque quisiste pasar y no, es que no tengo trabajo, entonces voy a hacer lo que me toque porque no. Entonces también cuando hacemos cosas que no queremos hacer y ellos sí lo perciben y de una otra manera te llaman y nos llaman a la reflexión cuando estamos en los lugares que no corresponden. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos generando daño a sí mismos, sino que estamos generando situaciones también en otros. Entonces, ¿cómo también recojo de esta situación las lecciones? Te ponía el ejemplo en algún momento de la situación que vivieron las familias en las que perdieron sus bebés, y una de las lecciones que me dijo personalmente la mamá es: mi hijo vino a enseñarme que tengo que dedicarle más tiempo a mis otros hijos. Entonces, digamos que esas son las lecciones que a veces estos retos que los vemos duros y que son complejos, estos retos también vienen disfrazados y vienen disfrazados de bendiciones. Entonces, siempre atrás de estas situaciones y estas situaciones que hoy pueden ser complejas y que también pasarán, también vienen disfrazadas de bendiciones, que quizás mañana vas a decir: claro, viví este reto, pero qué bendición me dejó muchas enseñanzas porque encontré las herramientas para no volver a caer en eso, para poder también acompañar a otros para que no caigan en eso,
Entonces, permítete también integrar estas 3 preguntas. Te las vuelvo a leer. Las preguntas son: ¿qué hice para que esto me pasara? ¿Qué me quiere mostrar Dios con esta situación? ¿Y qué lecciones me dejará esta situación? Entonces, estas son las 3 preguntas que hoy te dejo para que tú las integres en esos retos que estás viviendo con tus hijos, con tu familia, con la situación que estás viviendo el día de hoy. Entonces, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en estos espacios de Tomémonos un Tinto, conversemos, también recordemos. Digamos que para mí ha sido muy bonito este espacio porque también me lleva a recordar. A veces vamos en el afán, en el día a día, y el poder conectar con esas experiencias que hemos vivido y el podértelas compartir aquí, también sé que te van a apoyar y te van a nutrir también, así como a mí me fortalecen y también me permiten identificar, claro, quizás también pude acompañar de esta otra manera. Entonces también nos generan unos aprendizajes. Entonces, gracias por haberte permitido llegar a este espacio, nuestro viernes de Tomémonos un Tinto, un espacio para que conversemos. Te comparto aquí algunos tips. Te digo también que estamos en la semana de siembra en la crianza. Estamos también en estos espacios, por las redes les he estado compartiendo unas clases para que encontremos y cada vez encontremos y fortalezcamos esas herramientas para acompañar y prevenir muchas situaciones en nuestros niños. Y empecemos desde nosotros mismos. Entonces, gracias por haberte permitido llegar a este espacio, por estar aquí, y comparte si esto te gustó, compártelo también. Quizás hay otra madre, otra docente que necesite escuchar estas conversaciones, estas reflexiones que generamos el día de hoy. Gracias, que tengas un feliz día y un excelente inicio de mes y muchas bendiciones para ti. Gracias.